¿Dónde era? Bien, lo que nos había faltado, solamente llegamos hasta establecer estábamos resolviendo el problema de destilación de una mezcla de ácido fórmico con ácido acético. Habíamos llegado hasta el trazado del diagrama. El trazado del diagrama y las líneas de operación, y faltaba avanzar hacia el cálculo de los platos. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí se puede ver, profesor. Sí, profe. Ya. Esto es hasta donde llegamos, ¿no? O sea, habíamos trazado ya este diagrama del equilibrio XY, se habían hecho el trazado de las líneas de operación. Esta es la línea del reflujo mínimo, esta es ya la recta de operación con la que se va a trabajar para rectificación y para agotamiento. ¿Sí? Ahora, el trazado de los platos. El trazado de los platos empieza desde arriba con el punto donde se encuentra la línea de rectificación, o sea, el punto de la composición del destilado. O sea, este punto de acá representa la composición del destilado. Y a partir de ahí se hace la operación. Ustedes pueden hacer una operación gráfica, ¿no? Les expliqué en la clase pasada, pero en la actualidad podríamos decir los cálculos o el cálculo gráfico deja mucho que desear porque el error es considerable. Ustedes pueden dibujar la línea más arriba, más abajo, un punto más, un punto menos, eso es una cantidad importante de dígitos de precisión. Entonces, el asunto es de que ustedes debieran desarrollar los cálculos en forma numérica. En este caso, para el cálculo de los platos, se empieza, como está indicado acá, con X igual a Y igual a XD, ¿no? O sea, sobre la línea 45 grados. Y las ecuaciones que se van a desarrollar son estas de acá. Básicamente tenemos dos ecuaciones para la zona de rectificación. Una es la ecuación del equilibrio, que está dada por esta ecuación. Se ha despejado el valor de X en función de Y. Cualquier valor de Y con su X respectivo están sobre esta línea azul. Y esta ecuación primera es la ecuación de la recta en la zona de rectificación, o sea, esta línea de acá. Aquí, fíjense que me estoy equivocando o se ha movido el gráfico, no lo sé, pero no coinciden, ¿no? Ese es uno de los ejemplos de por qué el cálculo gráfico no es tan conveniente. Ahora que tenemos, pues, calculadoras, ¿no? En la época en que yo era estudiante, cuando no habían calculadoras, estaba justificado, ¿no? Pero ahora ya no. Hay calculadoras y hay computadoras. Bueno, entonces con estas dos ecuaciones se va a trabajar. Y cuando pasamos el punto Q, o sea, pasamos este punto, ahí las dos ecuaciones a usar sigue siendo la de equilibrio, pero ahora cambia a esta de agotamiento. Entonces, empezamos con los primeros cálculos. Para el plato número 1, se calcula con el valor de XD, tal como está acá.
ese dato da 0.5023. O sea, partiendo de acá, el primer cálculo es el X que corresponde a este punto en el equilibrio. Luego, usando esta ecuación, se calcula verticalmente sobre la recta de operación, que tiene el mismo valor de X1. O sea, el X1 anteriormente calculado sigue siendo el mismo para este punto. Luego, el valor de I2 aquí está calculado 0.522. Con este mismo valor sabemos que horizontalmente debemos encontrar un punto en la recta de equilibrio. Y eso lo hacemos con la ecuación nuevamente, esta ecuación de acá, ¿no? Digamos, esta ecuación de acá, donde ahora IN es este valor que acabamos de encontrar. Entonces, ahí se continúa y va avanzando paso a paso hasta que cuando ustedes encuentran un valor X1 o X que es menor que el valor que correspondía a este cruce de 0. En este caso que vale 0.25, entonces ahí la siguiente vez que bajan ya deben bajar hacia la siguiente recta y con eso se va a trabajar para la recta de agotamiento. Entonces, cambiando con la ecuación, se continúa. ¿Bien? Esa es la forma de desarrollar el cálculo numérico. Ustedes lo pueden trabajar en la calculadora, en forma tabular. Obviamente, si están en su casa, lo pueden hacer con la computadora. Recuerden, ustedes empiezan con este valor, que es el mismo acá. Aquí podría haberle puesto el mismo valor, 0.63333, el mismo. De la recta de operación, que recuerden está sobre la línea de 45 grados. Luego de ahí, calculan la ecuación del equilibrio acá. La ecuación del equilibrio es esta de acá. X en función de Y. Y a partir de ahí, se calcula este valor con la ecuación este primer punto, recuerden, es acá. Entonces, una vez que han calculado X1, el primer valor de acá, aquí hay un error, ¿no? El primer valor de acá debiera ser el mismo valor de acá, porque están a la misma altura los dos puntos. O sea que esto debiera ser también 0.6333. Y así sucesivamente continuar la operación. Esta línea sombreada indica el punto en el cual se produce el cambio de línea. Veamos otro problema. Este es una sugerencia, creo que es solamente para que ustedes, es un enunciado de un problema para que ustedes lo desarrollen, ¿ya? O sea, se trata de calcular el flujo de vapor requerido en el hervidor y el flujo de agua requerido en el condensador. Se los estoy poniendo porque se me ha ocurrido que un problema así podría colocar en el examen. Esto no es directamente parte de la transferencia de masa, pero sí es un problema que se resuelve por balances. Ustedes necesitan conocer cuál es la temperatura arriba para con esa temperatura determinar cuál es el calor necesario para condensar el vapor. Y el calor necesario para condensar el vapor lo convierten en un flujo de agua. Recuerden, el agua fría va a condensar, entonces el agua tiene que retirar el calor de condensación del vapor. Y en el fondo hay un flujo que tiene que vaporizarse. Entonces también ustedes pueden calcular cuánto calor se necesita para vaporizar ese vapor que regresa a la columna.
y ustedes necesitan saber cuánto vapor van a utilizar, vapor de agua de un caldero, van a utilizar para generar esa vaporización. Se dice acá que el flujo de vapor de 150 psi, esto es lo que viene de un caldero, va a meterse a los tubos de un rehervidor y en el rehervidor se va a producir la vaporización. Entonces, también lo que tienen que hacer es calcular ese calor. Estos son los calores sugeridos, bueno, promedio, para que puedan usarlo en los cálculos. Es obvio que ustedes también pueden buscar los datos en el libro de Treival o en otras. Bien, veamos este segundo problema, o este problema adicional. En este caso vamos a tener una variante. La variante es que la curva de equilibrio ha sido calculada por el método NRTL. Veamos lo que dice. Una corriente de 2.400 kilomol por hora a 35 grados centígrados, procedente de un fermentador, contiene una fracción molar de 0.0269 de etanol y el resto agua. O sea, esta podría ser una alimentación que viene de por ejemplo, de la producción de caña de azúcar. La caña de azúcar viene con una cantidad de alcohol en el jugo y hay que separarlo. En este caso, digamos que hay solamente etanol y agua. Se complica en la vida real porque además del etanol hay una serie de otras sustancias. Alcoholes y aldehídos, pero por ahora lo vamos a dejar solamente así. Entonces, esta mezcla se desea concentrar por destilación a presión atmosférica hasta 0.8 de fracción molar. No se está tratando de recuperar con una pureza mayor, porque recuerden que hay un azeótropo y no podemos pasar del azeótropo. Por lo tanto, lo primero que se hace es concentrar lo más que se pueda el alcohol y de ahí pasar a una segunda columna o a un segundo sistema con una operación azeotrópica. Eso, la destilación azeotrópica es otro tema, no lo vamos a ver, pero digamos que acá estamos empezando con la primera columna, ¿no? Vamos a llegar hasta el 0.8 de fracción molar. Dice que se quiere recuperar el 99% del etanol alimentado. Piensen que por cada mol de alimento solamente hay 2%, más o menos 2.7% de etanol. Pero de ese 2.7% se quiere recuperar el 99%. Se pide operar con una relación de reflujo de 1.5. Las entalpías de vaporización promedio y las capacidades caloríficas son las siguientes. Este es el calor de vaporización del etanol y su capacidad calorífica, y del agua, calor de vaporización y capacidad calorífica. Promedio para el rango de temperaturas en el que va a estar operando la columna. Bien, entonces, esta es una cuestión de la que ustedes tienen que estar con la posibilidad de chequear y ver cómo se resuelve esto. La curva de equilibrio se ha calculado con el método NRTL, o sea, no es una solución ideal. Algunos de los métodos que anteriormente hemos desarrollado para el cálculo físico-químico del equilibrio no son aplicables. Por ejemplo, no se puede considerar que hay una volatilidad relativa constante, pero sigue aplicándose el método de McCabe-Thiele
en el cual consideramos que hay flujos equimolares y las entalpías globales en cada plato son más o menos iguales. Bueno, a partir de datos obtenidos con el método de NRTL, se ha correlacionado la curva de equilibrio de esta manera. O sea, para encontrar la composición en el vapor en equilibrio, en función de la composición en el líquido, esta es la ecuación. Es un poco compleja, es un polinomio arriba y un polinomio en el denominador, y haciendo la correlación inversa, se ha encontrado también una correlación para calcular X en el líquido cuando se conoce Y. Son dos ecuaciones naturalmente diferentes, pero que representan la misma curva de equilibrio. Nosotros posiblemente en la literatura encontraremos una ecuación como esta, pero nosotros debiéramos poder correlacionar esta ecuación, porque con esta ecuación es con la que vamos a realizar los cálculos. Recuerden que para trazar los platos de la recta de rectificación, la recta de operación, vamos a calcular el equilibrio, o sea, a partir de un Y vamos a calcular un X. Entonces vamos a conocer el Y y vamos a querer calcular el X. También se ha correlacionado la curva para la temperatura. Estos son los puntos de burbuja y estos son los puntos de rocío. Bien. Veamos ahora la solución. La primera parte de la solución es la misma para todos los casos. Es bastante fácil. Después de un par de problemas que ustedes resuelvan, ya debiera quedárseles grabado en la mente cómo es el procedimiento. Bueno, con esas ecuaciones correlacionadas se ha trazado el diagrama X e Y. Como ven, esta es una curva que tiene un azeótropo. Aquí la curva pasa debajo de la línea de 45 grados hasta el final. Entonces, nosotros solamente vamos a trabajar hasta el 80% de concentración, que es esta línea de acá. No pasamos más allá para no chocar con el azeótropo. Y esta es la correlación para las temperaturas. Aquí también se ve que la línea de curva de puntos de rocío se superpone, pasa por debajo, ¿no? Muy poco, pero lo hace. Casi no se nota aquí por el desarrollo. Muy bien. Empezamos siempre con el balance. Balance de lo que entra, lo que sale, y las especificaciones que nos dan para arriba y para abajo son suficientes para que nosotros podamos realizar el balance. Por ejemplo, entra 2.400 kilomol y se reparte algo para destilado y algo para el fondo. También esto es la cantidad de alcohol que entra, se reparte una cantidad de alcohol para arriba y una cantidad de alcohol para abajo. Y la diferencia obviamente es agua, ¿no? O sea, la diferencia de lo que hay acá respecto al alcohol, la diferencia es el agua. Lo mismo acá. Bueno, nos están diciendo que la composición de entrada es 0.0269 y que debemos llegar hasta 0.8 en el destilado. También nos están diciendo que debemos recuperar el 99%. Entonces, primero, ¿cuánto alcohol entra? Entra 2.400 kilomol por hora de flujo total multiplicado por su fracción molar. Eso nos da la cantidad de alcohol que está entrando a la columna. Luego, la cantidad que se va para arriba, que vamos a recuperar, debe ser el 99% de esto. Entonces, 0.99 por 64.56 nos da 63.91 kilomol por hora.
Si esto vale 63.91, entonces, despejando el valor, porque sabemos que la composición debe ser 0.8, entonces, dividiendo, el total de destilado debe ser 79.89 kilomol por hora. Ahora podemos hacer un balance global para calcular el flujo hacia el fondo. Son 2.400 que entran, sabemos que D es 79, entonces la diferencia es lo que se va para el fondo. 2.320.107 kilomol por hora. Claro, casi todo es agua lo que se está yendo hacia abajo. Bien. Y esta es la cantidad de alcohol que se está yendo hacia abajo. Restamos lo que se va, lo que entró, menos lo que se va para arriba, y la diferencia es lo que se está quedando en el fondo. Casi nada, ¿no? 0.6456 kilomol por hora. Entonces, la composición que debe tener el producto en el fondo es la división, ya que esto es XB por B y ya sabemos cuánto vale B. Entonces, esto nos da 0.000278226. O sea, eso representa el 0.02%. Casi nada de alcohol. Va a ser una buena recuperación. Perfecto. Entonces, este es el primer balance obligatorio. Ya están determinados las composiciones y los flujos en la columna. Ahora, la secuencia, la van a anotar ustedes para que la sepan, la voy a repetir varias veces. Empezamos siempre calculando la recta Q. La recta Q tiene que ver con la alimentación que entra a la columna. Primeramente, se calcula la temperatura de burbuja para la composición de 0.269. Eso, si ustedes lo tuvieran en esta gráfica, chequean 0.269, más o menos por acá, suben y este es el punto que debieran encontrar. Luego, también para el punto de Rocío, a la misma altura continúan y este es el punto que debieran encontrar. ¿Y cómo lo van a encontrar? Con las correlaciones. Aquí tenemos la correlación para la temperatura de burbuja, sale 92.62 grados centígrados, y para la temperatura de Rocío, 99.27 grados centígrados. Esto nos sirve para determinar las entalpías, porque a menos que la alimentación sea en el punto de burbuja o en el punto de Rocío, fuera de esos dos lugares, nosotros tenemos que calcular la línea Q a partir de las entalpías. Si nosotros tuviéramos, recuerdan, hemos dicho que hay 5 opciones, que entra líquido subenfriado, como en este caso que entra a 35 grados y la temperatura de ebullición para esta composición va a ser 92. Una es que entre subenfriado, como acá. Otra es que entre en el punto de burbuja. La tercera es que entre parcialmente vaporizado, o sea, entre el punto de burbuja y el punto de Rocío. La cuarta es que entre en el punto de Rocío y la última es de que entre sobrecalentado, o sea, por encima de la temperatura de Rocío. Si tuviéramos una entrada en el punto de burbuja, sabemos que la línea Q va a ser vertical. Si entrar en el punto de vaporización, o sea, en el punto de Rocío, la línea sería horizontal, la línea Q. En los dos casos no tenemos que calcular, solamente trazamos las líneas, establecemos las ecuaciones de una manera muy fácil. Pero en cualquiera de los otros 3 casos, tenemos que calcular la línea Q. Y la línea Q la calculamos por
el uso de las entalpías. Entalpía de líquido es la entalpía necesaria para llevar el líquido desde la temperatura en la que entra, que son 35 grados, hasta la temperatura de burbuja, que son 92 grados. Esto es solamente calor sensible, es decir, calor donde se usa el CP para el cálculo. Aquí está calculado. Hay una parte de calor para el etanol y una parte de calor para el agua. Entonces, esta es la composición del etanol por su peso molecular, por su calor, su capacidad calorífica. Esto me da una cantidad de calor. Esta es la composición del agua, que es la diferencia. O sea, serían 97 punto y algo. Por el peso molecular del agua y por la capacidad calorífica del agua, y toda esta suma multiplicada por la diferencia de temperaturas, que es, acá es un error de cálculo, debiera haber sido 35, ¿no? Bueno, entró como 20. No importa, hagamos de cuenta entonces que era 20 grados. De acuerdo. Entonces, el calor para llevar desde la temperatura entrada hasta el punto de burbuja es 5.668.93 kilojoule por kilomol. Luego, para vaporizar lo que entra, o sea, primero calentamos hasta el punto de burbuja y de ahí vaporizamos todo. Eso es H sub G. Por eso se está sumando lo que ya calculé y se le agrega la vaporización. Para llegar al punto de vaporización, simplemente multiplicamos la composición del etanol por su calor de vaporización. Y esta es la composición del agua por su calor de vaporización. Como todo esto está por kilomol, o sea, eso significa que estamos tomando en cuenta una kilomol equivalente, ¿no? Entonces ahí no tenemos que hacer ningún cálculo más de masa. Muy bien, entonces es este valor, este es la composición del etanol por su peso molecular, por su calor de vaporización. Esta es la composición del agua por su peso molecular, por el calor de vaporización, nos da 46.947 kilojoule por mol. Listo, ya están calculados los calores. Ahora, para calcular la recta Q, ¿cuánto vale Q? Q es esta diferencia. La diferencia en el numerador para llevar desde la entrada, temperatura entrada, hasta la vaporización total. Entonces, como estoy partiendo del punto de entrada, mi referencia es el equivalente a 0. O sea, a la temperatura de entrada, el calor lo voy a considerar como 0. De ahí sube esta cantidad hasta la vaporización total. Bien. Y este HL ya la habíamos calculado también, entonces esta es la diferencia solo para la vaporización, considerando que ya se encuentra en el punto de burbuja. Entonces, con esta diferencia, Q da 1.1365. Ahora aplicamos la ecuación de la recta Q y operando esta ecuación, este ZF es la composición de la alimentación. Y este XQ simplemente va a ser el parámetro que va a variar para encontrar el valor IQ. ¿Bien? Entonces, sale esto. Esta es, entonces, la ecuación de la recta Q. Ahora, la recta Q sirve para trazar la recta de operación porque trazamos esta recta desde su punto inicial en la recta de 45 grados hasta llegar, hasta cortar con la curva de equilibrio. Entonces, igualamos las dos ecuaciones
Esta es la ecuación de la recta Q y esta es la ecuación de la curva de equilibrio y hacemos una iteración, en realidad lo hace la calculadora en unos cuantos segundos y se encuentra que el punto de corte con la recta de equilibrio, perdón, con la curva de equilibrio es 0.07 para X y 0.38 para Y. ¿Bien? Esto nos puede ayudar a ir trazando en la gráfica cómo es esa recta Q. O sea, partimos desde el punto de composición de entrada, 0.0269, la recta va hasta cortar la curva de equilibrio. Por este punto de la curva de equilibrio es por donde debe pasar la recta de operación a partir de este punto. Este punto es el valor de la composición del destilado. Muy bien, entonces la trazamos. Fíjense, en este caso, la curva casi toca la recta de operación. Vamos a ver qué pasa cuando ocurre ese caso, lo vamos a ver después. Por ahora, solamente tómenlo en cuenta y para que lo recuerden cuando lo veamos. Bueno, entonces esto me va a dar un punto en el eje Y para X igual a 0. Este, ustedes saben, es el punto que me determina el reflujo mínimo. Entonces, para trazar la recta de rectificación, miren, ya que es una recta, la pendiente va a ser la diferencia en Y de este punto con este punto, que ya han sido calculados y se conocen, y dividido entre la diferencia entre estos dos puntos. Eso es lo que viene. O sea, punto 8 es el punto de la composición del destilado, menos el punto que hemos encontrado para IQ, y abajo 0.8 nuevamente entre el valor que hemos encontrado para XQ. Bien. Estos son valores calculados, pero para cualquier otro valor de Y y de X también debe cumplirse la misma relación. De acá nosotros operamos para encontrar la ecuación de la recta, que sería así: IRM igual 0.5632 por X, o sea, esta que corresponde al reflujo mínimo, más 0.3494. Entonces, cuando esto vale 0, o sea, en el eje Y, IRM vale 0.3494. Este es el valor del intercepto. Y esto es el valor que permite calcular el reflujo mínimo, que es X sobre D, o sea, perdón, X sub D, que es la composición del destilado, y de acá puedo despejar RM, lo que me resulta 1.0560. Esa es la relación de reflujo mínima. Esa relación de reflujo mínima se debe multiplicar por 1.5, que es lo que me han especificado, y resulta 1.5840. Luego, la recta de rectificación, con este reflujo, reemplazamos este valor en esta misma ecuación, así, y de acá calculamos cuál va a ser el nuevo valor de I. Aquí salía 0.3494, ahora sale 0.3096, o sea que está más abajo en el eje Y. Y con esto mismo podemos encontrar, usando el mismo procedimiento que esto, cuál va a ser la recta para esa zona de enriquecimiento. Entonces, despejando de acá, la ecuación para la recta de enriquecimiento es esta.
Bien, esta recta tiene que cortarse con la recta Q para determinar el punto donde debe pasar la recta de agotamiento. Ya estas cosas que estoy hablando se supone que ustedes ya las deben recordar y saber de qué se trata. Luego les voy a mostrar los diagramas para que lo recuerden, si es que no lo tienen claro. Bien, entonces, esta es la recta de rectificación y esta es la recta Q, la de arriba. Entonces, conociendo dos puntos, encontramos el valor de donde se están cruzando las dos líneas. Por lo tanto, utilizamos estos valores para determinar la recta de agotamiento. Sabemos que debe empezar en el valor de... Ya. Este es otro error. La recta de agotamiento debe empezar en el valor de XB. ¿Recuerdan? O sea, debe empezar en la composición de salida. O sea, aquí debiera ser 0.000 y no recuerdo cuánto más. Hay que corregir eso. Bueno, es el mismo procedimiento. Con eso se calcula una recta de agotamiento. Estos son simplemente, o sea, esta es una forma de la recta y la que nosotros podríamos usar la podemos expresar así. O sea, simplemente es despejar X sub A y tenemos dos formas de expresar. Si tengo X, calculo Y. Y si tengo Y, calculo X. Bien, continuamos. Ecuaciones para el trazado de los platos. Entonces, miren, voy a partir de la composición del destilado, donde I igual a X igual a 0.8. Con este valor calculo el valor para la curva de equilibrio. Una vez que calculé este valor, puedo calcular para la recta de operación, con esta ecuación, el nuevo valor de I1. Una vez más, calculo para acá, después calculo por acá, después calculo, o sea, voy intercambiando entre los dos para ir haciendo la secuencia. Hasta que me salga un X tal que este X resultante de esta operación me salga por debajo del valor del XQ que hace un rato calculamos. Entonces, en ese caso, cambiamos de ecuación. Sigue siendo la misma ecuación de equilibrio, pero ha cambiado ahora la curva de agotamiento. Ahora estamos en la curva de agotamiento. Y así sucesivamente. Acá les voy a mostrar la secuencia de cálculo en mi calculadora HP50. Si ustedes tienen la HP Prime, debe ser igual. No conozco otras calculadoras, por lo tanto, si ustedes tienen otra marca, otro modelo, pueden tratar de adaptar esta secuencia. ¿Ya? He tomado imágenes de la calculadora para ver la secuencia y también para mostrar que ustedes pueden automatizar este cálculo y simplemente hacer subir, enter, bajar, enter, subir, enter, bajar, enter, y así 1, 1, 1, 1, 1, y van avanzando con una tabla, si es que hay que hacer una tabla, o con los valores para los puntos necesarios. Bien, empieza acá. Esta es la ecuación de la recta de rectificación. Está guardada en una ecuación llamada IN1. Y esta es la ecuación de la curva de equilibrio. Este es un caso
podríamos decir, de curva compleja. No creo que yo les vaya a poner en el examen una curva tan compleja, probablemente sea bastante más simple, porque el problema, ya les he dicho, no es el demostrar que uno es hábil con cálculos, ¿no? O sea, con procedimientos mecánicos, ¿no? Será prioritario saber si los conceptos son conocidos. Pero acá les estoy mostrando que aún en este caso, en la calculadora se podría hacer y lo pueden hacer relativamente rápido. ¿Sí? Entonces aquí tienen las dos ecuaciones, estas dos de acá. Luego empiezan con la operación. Punto 8, que es el punto inicial, se guarda en IN, luego se calcula esta ecuación. Me da 0.76, que se está guardando, como está dando un cálculo, esto se guarda en el valor IN para calcular luego la recta de operación. Entonces, con la recta de operación sale este valor, luego con la curva de equilibrio sale este valor, ¿sí? Y así sucesivamente se van haciendo los cálculos. Acá tenemos, ¿no? O sea, se calcula un valor, luego se calcula, o sea, primero con la curva de equilibrio, luego con la curva con la recta de operación, con la curva de equilibrio, con la recta de operación, con la curva de equilibrio, con la recta de operación, y así sucesivamente, hasta que, en este caso, nos pasamos del punto, ¿no? El punto es 0.0657 y acá me salió 0.058. O sea que ahora tengo que ingresar la nueva recta de operación y continuar con esa recta de operación. Una vez más, evaluamos aquí, ¿no? Se sigue la evaluación y así sucesivamente, hasta que nos pasamos del punto final. El punto final debe ser la composición en B, ¿no? La parte de abajo. Aquí ya miren, el cálculo fue tal que hasta me pasé a valores negativos. Obviamente este valor negativo no es correcto, es simplemente porque es una gráfica geométrica y puede tener valores positivos o negativos. Pero si ya nos pasamos, quiere decir que ya se acabó la columna. O sea, se acabó la columna en el cálculo anterior. Y ahí es todo. Veamos. Aquí está el desarrollo. Han sido anotados los valores de los cálculos. Aquí hay una característica. Miren, se empieza en la recta de operación, en este punto. Se calcula horizontal, por eso tiene el mismo I. Esta es la curva de equilibrio. Se ubica este punto. Estos dos corresponden a este punto. Luego, con el mismo valor, se baja a la recta de operación. Este punto ahora es este de acá. Y naturalmente, como tiene el mismo X, el mismo valor de aquí pasa para acá. Fíjense, lo único que realmente va cambiando, que son lo que ustedes van calculando, es esto de acá. Esto. Porque los otros valores son derivados. Por ejemplo, este es el mismo que este y este es el mismo que acá abajo. Se calculan estos dos, este es para acá, este es para acá abajo y así sigue. Hasta que ya nos pasamos acá, pues, ¿no? Muy bien. Y este es el trazado de las líneas. Aquí hay un error, como ya les dije. El error es que tomé la recta de operación desde el punto de entrada. No debiera haber sido así, debiera haber sido más abajo, ¿no? Ese error lo tengo que rectificar. Pero la operación, o sea, la demostración de cómo se opera ya está dada. Inclusive les estoy diciendo cuál es la secuencia para la calculadora, ¿no? Porque si van a dar examen
presencial necesitan su calculadora. Si tienen la Casio, ya verán ustedes cómo programan su Casio para que haga lo mismo que les estoy mostrando con esa calculadora. No conozco la Casio, por lo tanto no me pidan que les diga cuál es la secuencia, una pantallita igual, no puedo porque no conozco la Casio. Conozco la HP. Bien. Listo. Eso es todo. Hemos completado entonces esa parte. Solo una consulta. Dime. ¿Tiene usted imágenes de cómo se calcula en HP? ¿En la calculadora? Jorge Henry Manuel Camacho, ¿eres quien ha preguntado? Sí, profesor. Camacho, ¿estás atento a la clase o estás No, es que tuve que salir un momento, ahí? hace unos minutos, y al regreso escuché justo que mencionó esto. Entonces dije, como antes había visto una imagen de la otra calculadora. Bueno, si no me prestan atención y no revisan después las cosas, pueden pasar mal, ¿eh? Yo les mostré, no sé si pueden ver ahí la imagen, ustedes lo pueden bajar también del Classroom. Esta es la secuencia. Estas pantallas son las pantallas de la calculadora. Como yo tengo la aplicación en mi celular, yo he capturado las pantallas y se las estoy mostrando aquí para que ustedes vean cómo es la secuencia. Revísenlo y con eso pueden trabajar. Otra calculadora no la conozco. Esta es para la HP 50, que es la que yo tengo. Profesor. Dime. Disculpe, para la línea de operación que dijo que se había equivocado en la composición, que había puesto la composición de entrada la XF, se sustituye por el XB, ¿verdad? A ver, les voy a indicar dónde está el error nuevamente. Eso estaba aquí. ¿Lo pueden ver? En esta ecuación. Sí se ve. Ya. La ecuación que debiera haber colocado, o el número que debiera haber colocado, a ver, vamos a ver cuál es. 0.00027826. Ese número tenía que haber venido aquí, en vez de esto. Muy bien, profesor, gracias. A ver. Eso cambiaría también en la gráfica final, ¿verdad? Correría un poco la gráfica. A ver, les voy a explicar cuál es el cambio que tendría que haber, ¿eh? Antes quiero hacer el cambio acá de una vez para después. ¿Dónde está? O sea, debiera haber sido así. No sé si... Creo que todavía no lo están viendo. No, profe, todavía. Ya. Un segundito entonces, le voy a poner acá una nota. Ya será para... No sé en qué momento. Calcular con este valor. Sí. Colores. Ya, esto es para no olvidarme, ¿eh? Bien. ¿Lo pueden ver? Esto es lo que hay que recalcular.
acá también hay que recalcular con el mismo valor. Quiere decir que la curva de agotamiento es la que va a cambiar. Pero debido a que el valor es muy pequeño, casi no va a haber cambio en la pendiente de la recta. Ustedes lo pueden calcular ahorita rápidamente. Imagínense que esto es casi cero, ¿no? 0.02. Comparado con esto es 15 veces más o menos. O sea que el error en realidad no va a ser mucho. ¿Cuál va a ser el cambio? El cambio va a ser esta línea que yo he considerado como si fuera la recta de agotamiento. En realidad la recta de agotamiento va a venir más o menos por donde está marcando la flecha. No sé si pueden ver la flecha. O sea que sería una nueva línea que viene por acá. Claro, lo voy a tener que recalcular, rehacer, pero repito, el procedimiento que les estoy mostrando sigue siendo válido. Los números posiblemente están equivocados. Ahora, algo que quiero que noten es la importancia de que ustedes hagan estos cálculos numéricamente, porque así ustedes agranden la pantalla y la hagan en un papel grande, aún así van a tener dificultades para el cálculo numérico, porque la resolución que ustedes pueden tener en un papel es más o menos 0.5 milímetros, o sea, medio milímetro de exactitud. Medio milímetro de exactitud en un papel de 100 milímetros representa aproximadamente, o sea, 100 milímetros son 10 centímetros, ¿no es cierto? En esa escala representa más o menos alrededor de 0.5% de error, o sea, más o menos un dígito. Quiere decir que si ustedes lo trazan así, no necesitan decimales, porque los decimales van a estar errados calculando ahí. Si lo hacen más grande, naturalmente 0.5 en algo más grande va a ser mejor, pero imagínense que van a hacer una gráfica de este tipo de 1 metro para tener 2 decimales de exactitud o 1 decimal de exactitud. La verdad que no tiene sentido, ¿no? Por eso lo mejor es hacerlo con la calculadora o con la computadora, porque ustedes sí con precisión pueden hacer 2, 3, 4 dígitos, así como estoy haciendo acá, 4 dígitos de exactitud, que los pueden sacar con la calculadora muy fácilmente. En la calculadora da hasta 14 dígitos, igual que en la computadora. Inclusive me parece que alguna vez yo hice un programa en BASIC para hacer este cálculo, porque es un cálculo mecánico. No sé dónde tendré ese programa, pero alguno de ustedes que tenga la inquietud de repente puede convertirlo en un programa en Visual Basic o en C o en Python o no sé, en cualquier lenguaje de programación y podrían desarrollarlo. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quieran manifestar? Profesor. Dime. Con respecto a la Casio, creo que hay una opción de spreadsheet o como una tabla, como una mini tabla de Excel que puedes usar para programar esas cosas. Excelente. Entonces, que se puede. Ya lo intenté más que todo para los cálculos para el segundo problema parcial, que era iterativo. Sí se podía, así que en esa calculadora también se podría hacer. Es como una tablita, que es la opción 8. En la HP 50 también se pueden hacer esas tablas. No tiene la flexibilidad del Excel, pero hay un programa que hay que descargar de una fuente externa, un programita que lo incluyes dentro de la HP y utiliza algo de la flexibilidad que tiene una tabla de Excel.
Tampoco no es perfecto, pero por lo menos es una ayuda un poco mejor que lo que viene de manera nativa en la calculadora HP. Pero sí se puede, o sea, lo pueden hacer. Y lo que les voy avisando desde ahora, si ya se dan cuenta que hay cualquier cantidad de cálculos por hacer en un solo problema, saquen la cuenta de cuántos cálculos van a tener que hacer el día del examen. Pueden ser muchos cálculos. Eso significa que mientras más automatizados estén en esa parte mecánica, mejor va a ser. Vengan preparados con la calculadora ya lista solamente para ingresar datos. Pueden poner las diferentes variantes que puedan haber. Ustedes traten de ver primeramente el concepto, ¿no? Porque a partir del concepto ustedes van a saber qué ecuaciones van a usar, cuál es por aquí, cuál es por acá, qué caso, etc. Esa es la parte que me interesa más, porque la otra parte del cálculo, eso para mí es secundario, pero de todas maneras tiene valor, ¿no? O sea, si hay que calcular una columna y la columna, el resultado real son 15 platos y ustedes me sacan 50 platos, hay demasiada diferencia, algo no han hecho bien, ¿no? Y no es solamente cuestión de cálculo. Hasta inclusive gráficamente, si ustedes hacen un cálculo de este ejemplo que les he puesto, de repente pueden sacar, ahí salen 14 platos, de repente ustedes sacarán pues 16 platos, por decir, ¿no? O sea, una diferencia relativamente pequeña, no 50 platos. Entonces, ustedes piensen en esas cosas y prepárense para ese tipo de cálculos. Mejor si vienen con sus calculadoras ya preparadas para realizar los cálculos intensivos que hay que hacer. Inclusive, repito, hay algunas cosas que las pueden automatizar, ¿no? En mi caso, yo he desarrollado este problema que les acabo de mostrar y he tratado de tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo me toma ingresar cada uno de los datos y realizar los cálculos? Con todas las ecuaciones que son un poco complejas para este caso, me ha tomado 25 minutos toda la secuencia de cálculo. Naturalmente yo ya sé qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer es ¿no? Y la parte final, repito, del trazado de los platos es solamente trabajar con dos ecuaciones. Y lo que hay que hacer ahí es subir uno, calcular, volver a subir con la otra ecuación y calcular, después volver con la anterior y calcular, y así ir alternando una con la otra, hasta que llegamos a un valor donde hay que cambiar, en el caso de la recta Q, o que ya se terminó porque ya llegamos a valores que están por debajo de la especificación. Bien, vamos a pasar entonces ahora al siguiente tema. Bueno, no sé si pueden ver ya lo que tengo en la pantalla. Sí, profesor. Muy bien. Lo que quiero hacer acá en esta parte es insistir en el método. Que ustedes tengan presente el método. El método tiene una concepción termodinámica, recuerden. Esos conceptos termodinámicos para mí son importantes. Y luego, la secuencia de cálculos, que es lo que voy a mostrarles acá para que vean que la operación McKay-Thiele es bastante
fácil. Probablemente se complique con los cálculos, pero es fácil. Bien, veamos. Lo primero es de que tenemos que trazar una recta Q. O sea, si ya tengo mi curva de equilibrio, la recta Q parte desde la composición de entrada a la columna y se calcula en base a la entalpía o a los flujos, pero los flujos normalmente no los tenemos, los flujos dentro de la columna generalmente no los tenemos antes de empezar el problema. Por lo tanto, es un poco menos conveniente, pero sí lo pueden calcular con las entalpías. Entonces, una vez que trazan esta línea, van a encontrar esta otra línea de rectificación y donde se corta con la línea Q van a encontrar la otra línea. Esto lo voy a volver a decir dentro de un ratito. Esta es la línea Q con su ecuación. Esta es la línea de agotamiento, también tiene su ecuación. Deben recordar las características de la alimentación. Aquí, bueno, esta es la línea de 45 grados. La recta Q tiene este tipo de inclinación cuando cuando entra líquido sube enfriado. Cuando entra en el punto de burbuja es vertical. Y acá están los valores. Q vale 1. Aquí Q vale menor que 1 y hay que calcularlo. En este caso hay una parte líquida y una parte de vapor. Q está entre 1 y 0 y hay que calcularlo. Cuando todo entra a vapor, no necesitan calcular porque Q vale 0. Y cuando entra vapor sobrecalentado, Q, miren, tiene un valor menor que 0. O sea, la pendiente es negativa. Ahora, Q lo pueden calcular de esta manera. Este es el flujo de líquido en la sección de agotamiento, el líquido cayendo de la sección de rectificación arriba, y F, el flujo de la alimentación. Pero conocen el flujo de alimentación, pero no conocen estos valores normalmente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los puedo calcular? Tendría que hacer unos balances. En realidad, se pueden extraer valores, pero no es lo más fácil de hacer. Lo más fácil es trabajar con las entalpías. Y las entalpías, como les he hecho en el ejemplo anterior, las calculan ustedes tomando datos del libro EPR o de alguna otra fuente. Esta es la ecuación. O sea, Q igual a esto es lo que ustedes debieran usar para el cálculo de Q. Bien. Procedimiento. Plotear o trazar la curva de equilibrio y la línea 45 grados. Primer paso. Segundo, calcular las composiciones de alimentación, fondo y destilado y colocarlas en el diagrama. Son esta y esta. Tercero, calcular y trazar la línea Q desde el punto de alimentación, que es este punto. Ahí lo tenemos. Esa es la línea Q. Ahora, el corte con la curva de equilibrio indica el punto para la relación de reflujo mínimo. Ese es el siguiente paso. Se traza esta línea y en el corte con el eje, ese es el valor I sub D sobre R más 1. En este caso, R es la relación de reflujo mínimo. Generalmente se les dice con cuánto de más debe trabajar la columna, entonces calculan el R y luego trazan. En algún punto estará porque una vez que recalculan el R, esta curva, esta recta va a caer más abajo, por decir cae por acá. Entonces cuando ustedes la trazan, va a cortar la línea Q en algún punto, como así. Ahí dice,
para el reflujo mínimo y para el reflujo operativo. Una vez que han encontrado este punto, trazar a partir de acá, hacia acá, la recta de agotamiento. Y con eso ya tienen el diagrama. El siguiente paso es simplemente trazar los platos. Si ustedes van a trazar los platos de una manera gráfica, ¿no?, es muy fácil, pues, ¿no? No hay que calcular nada. Pero miren, aquí hay un par de posibles errores. La recta con la que deben trazar los platos tiene que ser cambiada inmediatamente después de pasar este punto. O sea, en este caso, apenas vemos que el valor calculado de este punto de equilibrio está con un valor de X menor que este punto de acá, ya deben cambiar a la siguiente línea. Entonces, aquí está un error, es un error porque todavía lo están haciendo con la recta de enriquecimiento cuando ya debieran haber cargado. Aquí calculan en un plato muy bajo. Y acá se está calculando en un plato muy alto, es decir, antes de cruzar ya se está cambiando de recta. Esto también es un error. Una de las cosas que ustedes pueden hacer para evitar equivocarse es trazar esta recta solo hasta este punto y luego trazar esta recta solo hasta este punto. Ahí no va a haber error, porque si lo hacen gráficamente, lo van a hacer hacia las rectas que estén presentes. Lo correcto es esto, que apenas pasa de este punto ya está cambiando de recta. Bien. Veamos. Para determinar entonces los platos, trazar la línea horizontal, luego vertical. ¿Esto qué significa? Que yo empiezo calculando este valor con el mismo y para acá. Calculo el X y luego con el mismo X calculo aquí. Estoy encontrando un nuevo Y. Con este nuevo Y calculo otro X para este punto. Y así sucesivamente. Esa es la secuencia. Naturalmente que gráficamente es mucho más fácil hacerlo. Pero, repito, no es la forma gráfica la que ustedes debieran usar ahora, excepto si es que están tratando de hacer una cuestión de tanteo nada más, ¿no? O sea, una cosa rápida, le dicen, mira, quiero saber, dame en 5 minutos, ¿cuántos platos serían? Pues ustedes pueden equivocarse 1, 2, 3 platos para arriba o para abajo, quizá, como es un tanteo, no es tan importante. Y cuando ustedes, si les dicen, ya, vamos a hacer la inversión, aguardan, voy a volver a calcular con más precisión para saber exactamente cómo es. Gráficamente lo pueden hacer, ¿no? También lo deben conocer, pero de preferencia háganlo numéricamente ahora que ya tienen todas las herramientas para el cálculo rápido o cálculo preciso. Bien, el número mínimo de platos ocurre cuando las rectas de operación y de agotamiento están echadas sobre la línea de 45 grados. Ahí tienen el mínimo número de platos. Pero esto requiere reflujo total, rehervidor total. Es el menor costo posible en este caso, pero no hay producto, entonces no sirve de nada en la práctica. La otra forma es el reflujo mínimo. El reflujo mínimo ocurre cuando las líneas se cortan en el punto de corte de la línea Q con la curva de equilibrio. En este caso, también ustedes van a tener una operación de menor costo operativo. En el anterior
tienen el menor costo de construcción. En este caso tienen el menor costo operativo, pero este costo operativo mínimo viene apareado con un enorme costo de construcción, porque el costo de construcción aquí es infinito, ¿no? El número de platos, si lo siguen acá y agrandan esto, van a ver de que nunca se llega al punto final, ¿no? El número de platos es infinito. Aunque el reflujo es mínimo, toma infinitos platos conseguir la separación deseada. Bien. Este es un caso, miren, que tienen que tomar en cuenta. Esta se parece a la curva que hemos hecho del etanol. El punto de destilación se está tomando bastante cerca del azeótropo. Aquí tenemos un problema. Esta es una destilación no ideal. El problema es que si yo voy a trazar una línea, por ejemplo, acá se ha trazado la recta Q, y la recta de operación vendría desde acá hasta acá. No podemos trabajar en esta zona. Tenemos que trabajar dentro o debajo de la curva. Por lo tanto, lo menos que podemos trabajar es con una tangente a la curva. Entonces, la recta de operación que podemos usar es esta y no esta. Esa es una razón por la cual no debiéramos trabajar muy cerca del azeótropo. En el caso que hemos visto hace un rato, se eligió 80% de concentración molar, que está cerca, pero no tan cerca como para no poder trazar las líneas. De todas maneras, se pueden trazar las líneas sin problemas. Además, la composición era bastante baja, lo que facilitaba el que la curva vaya pues con poca pendiente. Listo. Ya, acá dice, no se puede usar esta línea porque queda fuera del equilibrio. Y esta línea es tangente a la curva de equilibrio y es la mínima posible. O sea, no puedo pasarme más allá porque me salgo de la zona de equilibrio. Acá hay un ejercicio, se va a destilar 100 kilomol por hora conteniendo 60% de benceno, 40% de heptano. El destilado tendrá 90% de benceno y el fondo tendrá 10% de benceno. La alimentación ingresa a la columna con 30% molar como vapor. Usar R igual a 3 veces el mínimo, asumir volatilidad relativa constante. Entonces, plotear la curva de equilibrio. En este caso, si se está dándole una volatilidad relativa constante, entonces se usa esta ecuación de equilibrio, donde alfa es la volatilidad relativa y X la composición del líquido y la composición del vapor. ¿Bien? Se ubican las composiciones para F, B y D, se traza la línea Q, acá lo tenemos, luego plotear la línea Q utilizando la ecuación de la recta, luego calcular la relación de reflujo mínima en el cruce, luego tenemos que esto resulta la relación mínima 0.33, se pide usar 3 veces esa relación de reflujo, entonces con eso se traza la nueva línea y con ello también la recta de agotamiento. Luego ahí está el trazado de los platos. Listo. Esto es un plato. 2 platos, 3 platos, 4 platos, 5 platos. O sea, lo que está entre la curva de equilibrio y la recta de operación es un plato. No esto de acá, sino esto, por si acaso, si es que no se han percatado. Bien.
Vamos a ver algunas opciones que hay cuando se realiza la destilación. Un primer caso es reflujo subenfriado. ¿Cuándo ocurre el reflujo subenfriado? Cuando el líquido que está regresando está muy frío. Normalmente debiera regresar en el punto de burbuja, pero si regresa por debajo del punto de burbuja, en ese caso, como está más frío, va a condensar parte del vapor que está saliendo. Y eso exige que se haga una corrección en la operación. Vamos a ver cómo es esa corrección. La cantidad de reflujo extra, ¿no? Porque hay una cantidad de reflujo que viene más otra cantidad que está quedándose del vapor. Entonces hay más reflujo aquí que solamente el reflujo que viene acá. Entonces, toda esta cantidad de líquido se llama reflujo interno y acá aparece como R'. Entonces esa R' multiplicado por el calor de vaporización tiene que ser igual a la cantidad de calor de enfriamiento que tiene el líquido que está bajando, porque justamente ese líquido que está bajando está condensando parte del vapor y al final, si se trata de un plato de equilibrio, va a llegar al equilibrio. Entonces, esa es la ecuación. La cantidad de reflujo total que está cayendo se llama reflujo interno y es la suma de los dos reflujos, el reflujo que viene por acá más la cantidad de vapor condensado. Así es, reflujo interno es la suma de los dos, R más el R', que es el condensado. Entonces, utilizando la ecuación anterior, se puede calcular de esta manera. Esta es una gráfica simplemente que muestra la diferencia entre las entalpías, pero a partir de las ecuaciones nosotros podemos determinar que el calor, aquí está viendo un condensado de vapor, esta es la ecuación de la entalpía, y aquí podemos ver, miren, en esta gráfica de puntos de burbuja y de rocío, pero para el otro componente. O sea, si fuera de etanol y agua, esto sería para el agua. Entonces, la línea de operación de rectificación es ahora esta de acá. O sea, ¿qué ha habido? El cambio cuando hay un subenfriamiento implica cambiar la relación de reflujo. Esa relación de reflujo que antes era R, ahora es Rin. Y este Rin requiere que se le agregue una cantidad adicional de lo que está condensando de vapor. Y eso se calcula simplemente por el calor de vaporización del líquido, del vapor que está saliendo, y en función de cuántos grados está enfriado el líquido que está cayendo. Esa es la ecuación. ¿Bien? Recuerden que en el método de McCabe-Thiele consideramos que el calor de vaporización global de la combinación vapor-líquido es constante en toda la columna, ¿no? Bueno, eso para este cálculo. Muy bien, entonces lo único que ha cambiado es la recta de operación. Con el cambio de la recta de operación, el resto del cálculo es exactamente igual a lo que hemos visto. En otras palabras, si hay líquido subenfriado, solo cambia la recta de operación. Todo el resto es igual. Este es otro caso. Condensador parcial. En el condensador parcial, el vapor se condensa parcialmente, regresa a una parte como reflujo y el producto es el vapor que sale de acá. Entonces, en este caso, aquí hay una
situación de equilibrio del líquido con el vapor. Por lo tanto, esto es un plato de equilibrio. Ya no sería este el plato 1, el plato 1 ahora va a ser este de acá, porque aquí también hay equilibrio. Entonces, si eso es así, no ha cambiado nada en el procedimiento que ya conocemos. Lo único es de que ahora este primer plato es el condensador. Y a partir de acá viene plato, o sea, físico 1, 2, 3, etc. Esa es la forma en la que varía para el caso de condensador parcial. Bien. Entradas múltiples. Bien es posible que haya esto. Las alimentaciones múltiples tienen sentido solo si provienen de lugares diferentes, ¿no? Supongamos que tenemos dos plantas que están generando el mismo tipo de residuo que se quiere recuperar, entonces las dos se alimentan. Puede tener cada una su propio flujo, su propia composición y su propia temperatura. La alimentación del que es más concentrado en el volátil debe ir por arriba. ¿Cómo se trabaja? La variación solamente implica que nosotros vamos a trabajar en dos partes. Para la primera alimentación trabajamos exactamente igual que lo que se ha hecho antes, con la primera alimentación. Ahora, una vez que hemos trazado la primera recta de operación, vamos a tener una segunda alimentación y esa segunda alimentación va a representar otra recta de operación. Vamos a ver cómo es. Para el fondo, el análisis es también exactamente el mismo que antes, por lo tanto, las ecuaciones son las mismas. Lo que varía, repito, es que nosotros trazamos una recta de operación para rectificación hasta donde da la línea Q que corresponde a esta alimentación. Muy bien. Luego, esta línea que antes era la de agotamiento, ahora va a ser una segunda línea de rectificación que va a venir desde el punto de cruce, de acá, al punto de cruce de la nueva recta de Q. Cada una de estas tiene una recta Q. Entonces, trazando la segunda recta Q, trazamos esta línea de aquí hasta este punto. Y de acá viene la siguiente ya, que sería la de agotamiento. De esta manera ustedes pueden tener 1, 2, 3, 4 alimentaciones. Se complica un poco, quizá no vale la pena, ¿no? O sea, como una cuestión de proceso, yo creo que no vale la pena, simplemente las mezclamos en una sola y la metemos. Pero a veces hay este caso. No hay cambio en las ecuaciones, siguen usándose la misma ecuación para la recta de operación, la misma para la recta de operación, de rectificación, y esta es la misma para la recta de agotamiento. Los balances aquí se desarrolla solamente para determinar cómo se realizan los cálculos. Estas son simplemente que sale del balance, ¿no? Una combinación de las dos ecuaciones, la relación de reflujo. Aquí está el cálculo de Q para la primera entrada. En base a esa primera entrada, nuevamente el balance, el reemplazo, nos produce esta ecuación. Acá ya tenemos la relación que nos va a permitir también realizar la recta de rectificación. Miren, la diferencia, esta es la ecuación
con la que nosotros trabajamos no ha cambiado. Después de la primera alimentación, el cambio es simplemente que en vez del destilado, que era antes, se está reemplazando con una diferencia que corresponde a la primera entrada. Para cualquier otra sección, o sea, considerando que pueden haber varias alimentaciones, esto se repite. Sí, simplemente se van aumentando las secciones. Bien, entonces esta es la forma en la que se va a realizar la operación. Todo sale, como ven, de los balances, balances. Esa es la facilidad que tiene el método de McKay-Till, que solamente por medio de balances se pueden generar las ecuaciones que determinan la operación en la columna. Acá tenemos un caso. Nuevamente se aplica lo que ya hemos hablado sobre la dirección de la línea Q. La construcción es igual como lo hemos dicho hace un rato. Bien. Problema de ejemplo. Dice, se van a destilar dos corrientes conteniendo 50% de M y 50% de A, y la otra 15% de M, el resto de A. O sea, dos corrientes. Los flujos son 1.500 kilomol por hora. Las mezclas se alimentan en el punto de burbuja. Esto es muy conveniente para saber que vamos a tener una línea vertical. Para producir un destilado que tenga 95% molar de M y un residuo conteniendo 5% molar de M en el fondo. Calcular el número de platos, indicar los platos de alimentación, usar una relación de reflujo igual a 3. La curva de equilibrio puede construirse con un alfa igual a 3.2. En este caso, con los datos, no necesito saber ni cuál es el peso molecular, ni cuál es el calor de vaporización, etc. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una volatilidad constante y me están diciendo que se alimenta en punto de burbuja. Bien. La solución. Trazada la curva con las ecuaciones de alfa igual 3.2, esta es la ecuación. Se ubican las composiciones, aquí están. Luego, para una relación de reflujo mínimo, esta es, miren, la misma línea de la línea Q. Esta es otra alimentación con la otra línea Q. Para esta ecuación de equilibrio se calcula el cruce, resulta que este punto está con estos valores 0.762 y 0.5. Luego la relación de reflujo mínimo, trazando esto hasta el fondo, da una relación de reflujo mínimo de 0.7182, 3 veces da este valor. Luego la línea de rectificación es esta ecuación con el punto Q de 0.6424. Ese es para determinar este punto. ¿Bien? Luego, haciendo un balance de materia para determinar los flujos, la segunda línea de operación la tenemos acá. Y igualmente, después del cálculo, sale 0.2536 en la segunda línea Q. Entonces, está ahí, se traza la línea, ya está la segunda. Y finalmente, la recta de agotamiento tiene que ser desde este punto hasta acá. Y los platos se trazan sobre las líneas generadas. Resultan 9 platos. Bien, corrientes de salida lateral. También ocurre con alguna frecuencia que se tratan de sacar corrientes laterales. En este caso,
la corriente lateral es líquido lo que sale. De la misma forma se pueden hacer los cálculos equivalentes, nuevamente por medio de los balances. Este es un balance encima de la corriente lateral. O sea, toda esta parte por encima se calcula exactamente igual como ya lo hemos visto antes, porque no le afecta a la corriente. Cuando tomamos en cuenta la corriente, entonces la diferencia es lo que se está yendo al plato de abajo. Entonces, esta es una línea de operación para la parte que esté encima de la corriente lateral. Luego, incluyendo la corriente lateral, el análisis genera una nueva recta de operación en donde el flujo que está saliendo sale una por acá y sale destilado por acá, es lo que se suma aquí. Y este es el vapor que está subiendo. Entonces, con esto tenemos una nueva recta de operación. Esta nueva recta de operación le está cambiando solamente el intercepto. Ese cambio del intercepto de todas maneras genera un cambio interesante. El cambio interesante es de que también le va a afectar al flujo hacia la zona de agotamiento. Entonces, las dos rectas de operación se tienen que juntar en el punto donde X es igual al X de salida de esta concentración. Entonces, lo único que ha cambiado es, miren, hay una recta de operación. Esta salida lateral es como si fuera una nueva recta que nos está dando un punto, porque se trata siempre de líquido saturado. Se supone que en el plato hay equilibrio, por lo tanto el líquido está saturado, y de ahí se traza una nueva recta de operación. El resto es igual a lo anterior. Esta es otra opción, cuando se está agregando vapor vivo. Vapor vivo significa que entra un vapor vivo por acá, en vez de usar un rehervidor. Esto se hace en las mezclas donde existe agua. Por ejemplo, podría usarlo con la columna de destilación de metanol. En vez de meterle a un rehervidor, le meto directamente el vapor vivo. El agua se va a condensar dentro de la columna, pero se va a mezclar con el resto, y como el agua es uno de los componentes, entonces no hay ningún cambio. Lo único bueno, o lo bueno, es que el vapor va a aportar todo su calor a la destilación. No se pierde nada, ¿no? Como si ustedes lo meten a un rehervidor, el vapor dentro de los tubos se condensa y sale como líquido condensado. Hay una cantidad de calor que estamos perdiendo. En cambio aquí, todo el calor que trae el vapor entra y participa en la operación de destilación. Bueno, la diferencia acá es que como es el vapor uno de los componentes, entonces podemos incluirlo con su propia composición. La composición del componente volátil, por ejemplo, si fuera el etanol, sería 0 para el etanol y 1 para el agua, ¿cierto? La composición de entrada. Si fuera al revés, la cosa sería un poco distinta, porque el agua es el que va a salir por arriba. Normalmente esto lo hacemos para operaciones que se llaman de
enriquecimiento. Bueno, entonces, en este caso, la composición del otro componente es 0, pero la composición en el líquido es lo que está cayendo por acá, obviamente no es 0, ¿no? Va a ser algún valor, porque aquí, por ejemplo, si fuera etanol y agua, algo de etanol debe estar cayendo por acá. Y si hay composición de etanol, también hay composición de agua. En cambio, por acá, si solamente es vapor y vapor es el segundo componente, entonces I va a ser 0. Si fuera el primer componente, I sería 1. Bien, entonces, ¿cómo cambia? Lo que va a cambiar es solamente en la sección de agotamiento, porque el resto de la columna es exactamente igual. Miren, la sección de agotamiento ahora ya no empieza aquí, como era antes, ahora empieza en la línea 0. O sea, la composición del volátil va a ser 0, ¿no? Digamos, si fuera la del etanol, no hay etanol en el vapor que entre, es vapor puro. Y esto es el líquido que está cayendo. Entonces el líquido tendría una cierta composición. Bien. Entonces, lo único que está cambiando, repito, es la recta de agotamiento. Bien, este es un resumen del método. Recuerden, trazamos una curva de equilibrio. Hay que trazar, para el caso ideal, con volatilidad relativa constante, se usa esta ecuación. Si no, habrá que determinar cuál es la ecuación de la curva. Hay que trazar la línea Q, luego se traza la recta de operación de rectificación con esta ecuación, después se traza la recta de operación de agotamiento. Ya se ha mostrado, esta es la ecuación que hay que usar, pero ya se ha mostrado cómo se calcula en base a los resultados intermedios, los valores de los puntos. Para el cálculo algebraico de las pendientes se debe calcular las intersecciones usando la ecuación correlacionada para la curva de equilibrio, para la recta de Q. Este punto requiere que las dos ecuaciones sean iguales, como ya lo dije hace un rato. Luego, el trazado de esta curva, para encontrar la pendiente, primero calculamos esta diferencia en el numerador y esta diferencia en el denominador. Así, de esta manera. Esto también nos puede permitir calcular la relación de reflujo mínimo. Se calcula la pendiente de la recta de operación multiplicando R por un factor. Entonces, en base a eso, trazamos la recta de operación correspondiente. Y para el caso de la recta de agotamiento, nuevamente por geometría, ¿no? Calculamos la diferencia I acá en el numerador, la diferencia X en el denominador, y eso nos da la pendiente. Así. Bien, luego el trazado de los platos con las dos ecuaciones. Esta es la ecuación para I cuando se conoce X o para X cuando se conoce Y. Como hemos visto también anteriormente, ¿no? Se pueden correlacionar las dos ecuaciones, sea cual sea
la forma de desarrollar. Bueno, y el trazado entonces es una secuencia que ustedes ya deben conocer. Practíquenlo para que lo puedan saber. Bien, entonces eso va a ser todo por hoy. La misma bibliografía de antes. No sé si tendrán algo que decir. El examen naturalmente va a constar del método McCabe-Thiele. No sé si pondré algo de Ponchon-Savary. De ese método, más que todo, lo que quiero que ustedes conozcan son los conceptos. Es probable que no les voy a colocar cálculos, a menos que les dé algo que sea fácil de calcular. No voy a entrar en cálculos engorrosos de entalpías y esas cosas que no vale la pena. Pero de repente por ahí se me ocurre ponerles una gráfica y, no sé, preguntar o consultar algo al respecto. Bien, ¿preguntas? Profesor, dime. Para el final tendría que llevar mi papel milimetrado y una curva, ¿no? Es bueno que lo hagas. Vayan preparados naturalmente para hacer sus gráficas. Sí es posible que les pida hacer alguna solución gráfica y también soluciones numéricas, así es que vayan preparados para los dos casos, no solamente la solución numérica. Les he repetido varias veces que la solución numérica es ahora necesaria. Por lo tanto, posiblemente va a tener más preponderancia que la parte gráfica. La parte gráfica la tienen que conocer, pero es facilísima. La parte numérica es fácil, pero es engorrosa numéricamente. Los cálculos, las ecuaciones, y eso es donde uno puede confundirse. Pero eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? ¿Otra inquietud? Profesor, este PPT lo va a subir después de la clase, ¿no? Eso lo Está subido. ¿Destilación 2? Sí, creo. A ver. No, profesor. A ver, escucho. No, porque es el archivo creo que se llama destilación fraccionada 2 y solo ha subido el 1. Oiga. Lo subo mientras vamos conversando entonces. ¿Alguna otra inquietud? Bien, entonces si no hay nada más, por favor vayan activando sus videos para tomar la asistencia final. Bien, ya está el archivo en Classroom. Ya lo pueden encontrar. Por favor, activen videos. Voy a empezar. Agapi. Agapi presente, profesor. Buenas noches. Buenas. Araujo. Araujo presente, profesor. Aroni. Aroni presente, profesor. Atúncar. No. Ahí está.